Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 15 de octubre del 2021. El día de hoy nos toca revisar lo que sería el segundo grupo de factores dentro del análisis SEPTA. Sin embargo, he estado viendo y por ahí me han estado comentando algunos de sus compañeros que justamente ahorita dentro del chat también nos han estado poniendo algunos de ustedes de problemas tanto con conexión de internet como con problemas de luz. Vamos a ver qué tal nos va en el inicio de esta sesión y después ya podemos ver cómo proseguimos. Inicialmente vamos a tomar la asistencia del día. Permítanme un momento en lo que abro el archivo. Aquí está. Entonces, preparados, vamos a tomar la asistencia. Iniciamos con Aguilar. Presente. Aranda. Anda poniendo datos, profe. Gracias. Bernal. Presente, profe. Negra. Presente. Boca Negra presente. A ver, permítanme un momento. ¿Tú? Presente. Castañeda. Presente. Cortinas. Presente, profe. Cuevas. De los Reyes. ¿Problemas con su internet, profe? Galarza. Garza. Presente. Chales. Ok. Gutiérrez Baldazo. Presente. Gutiérrez Valderas. Tiene problemas familiares, profe. Jiménez. Presente. Limón. Presente. Martínez. Presente, profe. Tales. Netro. Presente. Ramos. Presente, profe. Santillán. Sustaita. Presente, profe. Trejo. Guaye. Presente. Zúñiga. Profe, me comentó mi compañero Daniel que no tiene luz. Okay. Bien. Vamos a repasar rápidamente. A ver, vamos a ver si aquí está. Santillán, aquí está. Vamos a ver. ¿Pruebas? Está de los Reyes. No tiene internet, profe. Galarza. Había comentado también. Gutiérrez Valderas, ya me comentaron también. Morales. Trejo y Zúñiga. Ok. 7, 8. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bien, vamos a empezar. Equipo número 2. Adelante, puede empezar a compartir su presentación, por favor. Y esperemos que los demás compañeros que puedan agregarse, pues agreguen. Y les recuerdo también que todas las sesiones se graban todos los días y se cargan dentro del Classroom. He revisado que a pesar de que todos los días faltan al menos un par de personas, pues
las visualizaciones de los videos de las sesiones están en 0 en su mayoría. Por ende, les recuerdo también que si ustedes faltan alguna sesión, es importante que revisen los videos para que sepan en qué punto estamos, qué es lo que se les pasó, qué cosas no vieron, si existe alguna instrucción, tarea y demás. O por lo menos, si no ven los videos, preguntarle a sus compañeros para que estén al tanto. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado con esa parte, revisen bien, que a pesar de que hayan faltado, estén trabajando de forma adecuada. Bien, entonces el día de hoy vamos a seguir trabajando con los puntos del SEPTA. Ayer comentábamos de forma particular los primeros factores, que son los factores económicos. Y estuvimos hablando sobre la inflación, estuvimos hablando sobre tipos de cambio y demás factores económicos que podrían llegar a afectar a una empresa. Recordemos, cuando hablamos de factores, nos referimos a cosas, situaciones, momentos, escenarios que están sucediendo o que van a suceder en el futuro y que tienen algún tipo de impacto en nuestra empresa. Puede ser un impacto positivo o puede ser un impacto negativo, ¿ok? Factores económicos como los de ayer, decíamos, si nuestra moneda está más barata o más cara que el dólar, tiene un impacto. Ayer comentábamos ejemplos. Si la inflación es muy elevada, tiene un impacto, normalmente impacto negativo. Ayer comentamos también eso. El día de hoy vamos a pasarnos a otro de los aspectos, de hecho a dos, al tema social, que es con lo que inicia SEPTA, factores sociales, y a temas ambientales, que es con lo que concluye el SEPTA, la A. Entonces, cuando terminemos este tema, ya habremos visto sociales, ambientales y económicos, que fue lo que vimos ayer. ¿Ok? Bien, los dejo entonces con el equipo. Vamos a iniciar. Adelante, equipo. Buenas tardes a todos ustedes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 2 y el tema del cual vamos a exponer el día de hoy se titula Las fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. Siguiente, por favor. El equipo está conformado por los siguientes integrantes: su servidor, Abraham Ramos, Milagro Galarza, Ángel Cuevas, Adrián Trejo, Mariana Cantú y Daniel Limón. Y vamos a empezar con la exposición. Bueno, las fuerzas sociales, este factor hace referencia a la sociedad y a su desarrollo tanto económico como diversos aspectos. Las fuerzas sociales, bueno, esto más que nada se basa en nuestras decisiones y en la forma en que pensamos, creemos y actuamos. Nuestras decisiones también se ven afectadas por las fuerzas sociales de la sociedad. Un ejemplo pues, de esto pues, es la pobreza, la cual es la carencia de los recursos de una persona para satisfacer sus necesidades. ¿Les puede dar a la siguiente, por favor? Las culturales, es la forma de ser de la empresa y cómo se manifiesta en la forma de actuar ante los problemas, oportunidades de gestión y adaptación a los cambios que enseñan a nuevos miembros como una manera de pensar, vivir y actuar. Las fuerzas culturales son las que van más sobre el cómo es la empresa y el cómo esta funciona a la hora de resolver problemas o gestionar gastos o ingresos. Un ejemplo de esta pues sería el trabajo en equipo, que es cuando tienes un equipo de trabajo diverso y bien enfocado, se puede disminuir las habilidades y potenciar más que nada las fortalezas para cooperar y trabajar por un mismo propósito. Los gustos es cuando tienes un equipo en el que confías, nunca te acecha la soledad y puedes compartir con ellos tus ideas, alegrías y tristezas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a estar viendo el impacto de estos cambios. Como vimos al principio, los cambios sociales, culturales, demográficos y ambientales tienen un impacto directo en los productos, en el servicio, mercados y clientes. Las organizaciones, independientemente de su giro, independientemente si son empresas grandes o pequeñas, tienen esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar en un futuro. Por ejemplo, podemos ver un cambio ambiental, para no irnos a algo tan lejos. En nuestro mismo país, un cambio ambiental puede ser la contaminación. Irnos a la Ciudad de México es una contaminación increíble del smog que hay en esa región.
y tiene un impacto porque las personas mayores por temas de salud deciden inmigrar a otras partes de México, puede ser a Querétaro o Guanajuato. También en temas de estos ambientales, como ustedes recordarán en la materia de economía, estuvimos analizando un artículo el cual hablaba o se refería de una empresa que comercializaba cerdos. Lo que hacía esta empresa era que desechaba todo los desechos de los cerdos y todo lo que no servía a un río cerca de la empresa. Esto tenía un impacto directo en las granjas que estaban alrededor, porque era el recurso que ellos utilizaban. Aquí ya afectaba porque en su plantación ya se estaban marchitando y ya creaba aquí una escasez en los productos, ya estaba afectando en el mercado. El precio lógicamente iba a subir a falta de esta escasez. En temas demográficos, aquí nosotros podemos analizar lo que es la densidad de población, la natalidad, la mortalidad, y poner el ejemplo de Ciudad Victoria. Es una ciudad muy pequeñita, ¿no? Entonces vemos cómo es diferente el mercado en ciudades grandes, por ejemplo, con la industria en Ciudad de México o Monterrey, Querétaro, que tiene una industria tan sorprendente a diferencia de Ciudad Victoria. En temas culturales podemos nosotros ver lo que es la globalización. Ya la globalización es una interconexión que hay entre los países. Aquí podemos ver que nos podemos basar en los procesos o crear una reingeniería diferente en nuestro mercado, en nuestros productos y en el servicio a ofrecer. En temas sociales podemos dar el ejemplo de el tipo de gobierno que hay en cada uno de los países, ya sea en México como es el presidente. Ponemos aquí el ejemplo de otro país que está siendo afectado por este impacto social, que es el de Venezuela. El presidente Maduro dice que no es dictador, a mi punto de vista sí lo es. Tiene a su país en una devaluación increíble en su moneda y una inflación en los precios que le está afectando a los clientes, a las personas, en todos esos aspectos. Continuamos con la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a estar viendo un ejemplo que está pasando en Estados Unidos. Aquí nos muestra que los legisladores o los altos mandos de este país están preocupados por el siguiente ejemplo, que es que hay más personas mayores o de edad avanzada con respecto a las personas caucásicas. Ustedes me preguntarán qué es una persona caucásica. Yo tampoco no lo sabía, tuve que investigar. Una persona caucásica es aquella que es originaria del país de Estados Unidos. Como Estados Unidos es un país muy diverso en el cual hay muchos inmigrantes que han decidido entrar a dicho país, las personas caucásicas son los que son originarias, ¿no? Y aquí nos plantea este problema. Las personas mayores, lógicamente y justificablemente, están pensando en retirarse en pocos años, por lo cual está afectando de manera directa al pago de la seguridad social y los programas de atención médica. Por su edad avanzada, estas personas van a necesitar de mayores servicios médicos, mayores medicamentos, y como ya no van a estar trabajando, ya no van a estar aportando su granito de arena, la economía va a bajar o se va a ver afectada por dicho factor. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con el ejemplo que es de Estados Unidos, que en Estados Unidos se espera que para el 2075 ya no tendrá una mayoría racial o étnica. Bueno, este pronóstico está agravando las tensiones en cuestión de la inmigración y la acción afirmativa, que pues de hecho hasta la fecha en Hawái, California, en Nuevo México, carecen ya de mayoría racial o étnica, como les explicaba, pero ya en cantidad mayoritaria, o sea, mucho. De hecho, por primera vez en la historia, en el censo del 2010, el número de los hispanos sobrepasó el número caucásico, que ya les he explicado a mi compañero lo que es, en Nuevo México. Ese estado, la población aumentó con un 13.2% entre el 2000 y 2010, alcanzando los
2.6 millones de personas. Siguiente. Bueno, por otra parte, los habitantes de la costa oeste buscan más viviendas pues económicas en otros estados que vienen siendo Arizona, Colorado, Montana, Nevada, Nuevo México, que ahí en la diapositiva se ve un ejemplo de esto que le estamos explicando, que dice, la población de Idaho creció 21.1% entre el 2000 y el 2010, de manera que se ha dicho que ese estado se ha convertido en el lugar de 1.7 millones de personas. Siguiente. Bueno, las tendencias sociales, culturales, demográficas y ambientales. Estas son tendencias que definen la forma de vida, de trabajo, de producción y de consumo de las personas. Que bueno, en la actualidad, en la mayor parte del mundo existen personas que viven pues solas y comparten su espacio con compañeros con quien no tienen parentesco o como por así decirlo, roomies. A eso se refiere a nuevas tendencias que crean un tipo distinto de consumidor y como consecuencia la necesidad de diferentes productos, de diferentes servicios y de diferentes estrategias. Siguiente. Seguimos con las tendencias. En pantalla ustedes pueden ver diferentes empresas o diferentes servicios o productos. Esta tendencia nos dice que estas empresas prefieren que haya una población con mayor edad. Y esto es porque es una buena noticia, pues dichos productos o servicios van enfocados a personas que ya son dependientes, que ya tienen un sueldo y que les permitirá ofrecer dichos productos o servicios. Ahí en pantalla ustedes pueden ver las empresas farmacéuticas, que son las que se dedican al medicamento, los fabricantes de autos, las funerarias. Una persona que aún es dependiente de tanto el padre o la madre no va a gastar dicho ingreso en dichas empresas. También lo que vemos ahí en los cruceros, las líneas, los tours, los hoteles de descanso, las personas que ya están retiradas, ¿no? Poniendo el ejemplo, tienen mucho más tiempo para poder gastar en otras cuestiones que su trabajo no les permite. Por ejemplo, los hoteles de descanso, los cruceros, quizás los parques de diversión, ahí va a un tipo de giro diferente, pero va por ese tipo de tendencia, a personas que ya son lo suficientemente autosuficientes para poder cubrir sus necesidades. Siguiente, por favor. Y bueno, hace tiempo los estadounidenses vieron un movimiento de la población hacia el sur de su territorio y hacia los estados aldeaños a las montañas rocallosas, alejándose del noreste y el centro del territorio. Y bueno, esto en la actualidad pues son más los estadounidenses que permanecen en sus lugares de origen, porque los nuevos empleos son la principal razón por la que las personas se trasladan a otros estados. Pero como hay menos oportunidades laborales, también existe una menor necesidad de mudarse, pues asimismo el bajo precio de las propiedades inmobiliarias ha contribuido a que la gente evite mudarse, y pues que la tendencia histórica de migración desde el noreste y el medio oeste hacia el oeste y la región conocida como Franja del Sol se ha reducido drásticamente, porque lo cual puede representar oportunidades clave para muchas empresas y pues resulta esencial para más que nada para la formulación exitosa de estrategias, incluyendo pues la elección para la ubicación de nuevas plantas, centros de distribución y para dirigir los nuevos refuerzos de marketing. Siguiente, por favor. Y el censo de los Estados Unidos pronostica una elevación de número de personas de más de 100 años, que será superior a las 834,000 personas en el 2050, y la población de los 65 años
o más aumentará de un 16% a un 20% en el 2050. Y bueno, como conclusión, las tendencias sociales, culturales, demográficas y ambientales definen la forma de vida, de trabajo, de producción y de consumo. Por lo tanto, las familias de México buscan su mejor estadía en otros estados de la República, y para su bien eligen estados donde el trabajo sea menos y más fácil de conseguir. Y eso ya sería todo de nuestra parte. Ok, bien, muchas gracias, Juan Daniel. Recuerden que para concluir su presentación deben de decir que ya concluyeron para que todos sepamos. De preferencia con una diapositiva al final también para identificarlo, pero principalmente con, pues bueno, avisándonos. Bien, vamos a ver. Los factores sociales y ambientales, que es básicamente lo que hablamos el día de hoy, hay que identificarlos quizá de manera un poquito más concreta de lo que nos comentaba el equipo. Ya nos comentaban algunos de los integrantes respecto a ejemplos concretos. El tema de la edad en Estados Unidos, el tema de los movimientos migratorios dentro del país, aspectos relacionados con diferentes tendencias de consumo y aspectos similares, son aspectos sociales, factores o fuerzas sociales que permiten identificar qué cosas me podrían llegar a impactar a mí como empresa. Decíamos hace rato, decía el equipo, si hay una tendencia de que dentro de la sociedad estadounidense en 10, 15, 20, 40, 50 años, la mayoría de la población van a ser adultos, es decir, va a haber muy pocos jóvenes o muy pocos niños, eso va a indicar que las empresas que venden productos para jóvenes y para niños se van a ver afectadas de manera negativa. Imaginemos, por ejemplo, me parece que esto lo comentábamos ayer o hace algunos días, imaginemos una empresa de pañales como Huggies o como Pampers. En este caso, ese tipo de empresas, ¿qué es lo que sucede? Si dentro de 20 años va a haber menos bebés, pues entonces, ¿qué va a provocar? ¿Algo bueno o algo malo para Pampers o para Huggies? Si en 10 años va a haber menos bebés, como nos dice Abraham, es algo malo. Porque si hay menos bebés, significa que las personas estarán comprando menos productos para bebé. Por ende, Huggies y Pampers, que venden principalmente pañales, pues no venderán tantos pañales. Lo que podrían hacer, como nos dice Abraham, es establecer alguna estrategia para contrarrestar esa amenaza, que es lo que estamos buscando. Muy bien. Cuando identificamos una amenaza de este tipo, si digamos que somos Pampers y nos damos cuenta que en 10 años la tasa de bebés va a ser muy baja. No sé, digamos que en la actualidad niños de entre 0 y 5 años es el 8% de la población. Pero en 10 años va a ser solamente el 3% de la población, va a haber muy poquitos bebés. Eso me está indicando desde ahorita que en 10 años mi negocio de pañales para bebés ya no va a funcionar. Entonces, ¿cómo le hago para que esa amenaza no me impacte tanto? Para que no sea algo tan malo. Establezco estrategias. Una iniciativa bastante buena que por ahí nos comenta Abraham, por ejemplo, es adaptar el modelo de negocio a nuevos mercados. Si en la actualidad estoy enfocado en bebés, ¿sabes qué? Ya no va a funcionar así. Voy a ir poco a poco introduciéndome a otros mercados. Y ahora Pampers va a ser para adultos mayores, personas con incontinencia, personas que no se pueden mover, etc. Estamos hablando entonces de que ese producto para bebés, como en 10 años ya no tiene mercado, pues hay que cambiarse. ¿Qué pasa si Pampers dice, no creo? Yo digo que va a haber todavía más bebés, porque no vio los resultados, las tendencias o la estadística. Pues entonces en 10 años la empresa se va a morir, porque no va a haber suficientes clientes que le compren. Y lo han visto en economía. Si se incrementa la demanda, ¿qué es lo que sucede? Pues todo está súper padre para las empresas. Pueden subir sus precios y van a vender con pan caliente. De hecho, de ahí viene la expresión. Sin embargo, ¿qué pasa si no hay suficiente demanda?
pues entonces poco a poco vas a tener que vender tus productos más baratos para que la poca demanda que existe venga contigo. Vas a perder utilidades hasta el punto en que vas a empezar a cerrar tus empresas, vas a quebrar. Eso es lo que hay que identificar, ver a futuro, identificar qué cosas están sucediendo en la sociedad, interpretar eso y ver cómo nos puede llegar a afectar de manera positiva o negativa. Lo decía también el equipo hace un rato. ¿Qué pasa con esa misma tendencia? Va a haber más adultos que niños en el futuro. Eso le impacta a empresas como Pampers o como P&G y demás. Sin embargo, también hay empresas a las que les beneficia. Si más adelante, si en 20 o 30 años los adultos no van a tener hijos pequeños, pues entonces tienen dinero para viajar. No tienen preocupaciones por viajar porque no tienen bebés. Van a utilizar otro tipo de aspectos para su vida. Van a poderse comprar casas, van a poderse comprar automóviles más caros y demás. Porque no tienen una vida que estar criando. Ojo, no estoy diciendo tampoco que todos, pero muchos de ellos es así. Por ende, esas otras empresas se van a ver beneficiadas. Y desde antes tenemos que estar preparando estrategias para cuando llegue el momento de estarles vendiendo a esas personas. En términos generales, entonces, cuando hablamos de las fuerzas o los factores sociales, nos estamos refiriendo a costumbres, valores, tendencias, actitudes, etcétera, que ocurren en una sociedad. Todo lo que está pasando en cierta sociedad y que puede llegar a impactar a la empresa. David los divide, como comentaba el equipo al inicio de su presentación, en diferentes fuerzas: la fuerza social, la fuerza cultural y la fuerza demográfica. Sin embargo, estas tres, para efectos prácticos, son lo mismo. La parte cultural es una parte de la sociedad, la parte demográfica nos mide con estadísticas y datos a la sociedad también, entonces es lo mismo. Si queremos diferenciarlo, podríamos decir que la parte cultural tiene que ver con el entorno que rodea a esa sociedad, el conjunto de creencias o valores que se tiene como sociedad que permite que la visión de cada individuo se vaya hacia cierto sentido. También la manera en que existe la relación con los demás o la manera en que se interactúa directamente. No es lo mismo cómo actuamos en Ciudad Victoria, por ejemplo, que cómo se actúa en la Ciudad de México, que cómo se actúa en Nueva York o en Los Ángeles. ¿Qué pasa si aquí en Ciudad Victoria de repente vemos a una persona en la calle que trae unas botas súper altas, de color negro, de piel que le llegan hasta la rodilla, trae una falda también de piel corta, con medias negras, medio rotas, con chamarra de piel con estoperoles, cabello largo, un poco despeinado, la cara súper maquillada, en un tema gótico, estoperoles en pulseras y distintos tipos de cadenas y tal. ¿Qué es lo que sucede cuando esa persona pasa, digamos, por el centro de la ciudad o por la plaza del 15 y demás? Muy probablemente va a llamar muchísimo la atención. Y más de una persona puede ser que le diga cosas por cómo va vestida o vestido. No dije si era hombre, mujer o de género no binario, da igual. El punto es cómo está vestido. Sin embargo, si esa misma persona va caminando exactamente igual en Ciudad de México, no va a ser como aquí. Aquí la mayoría de la gente la va a voltear a ver y va a tener un pensamiento negativo en su contra. En la Ciudad de México también va a suceder, pero no tanto. Y si se va a Los Ángeles o a Nueva York, muy probablemente pase desapercibido o desapercibida, da igual, es una persona más. Porque culturalmente, en esta parte del mundo y en la otra parte como Nueva York, percibimos de manera distinta las expresiones de las personas, el cómo se ven las personas, el cómo caminan, el cómo se visten. Para ciertas culturas como la nuestra es algo novedoso, algo distinto, algo que no debería de ser para muchos, mientras que en otras culturas mucho más globalizadas, como en ciertas partes de Estados Unidos, es
una persona más, me da igual. ¿Ok? Entonces, eso es una tendencia, una forma de actuar, un conjunto de creencias que tienen las personas. Y es un factor que puede llegar a impactar a alguna empresa. Pensemos en una empresa que vende solamente ropa gótica, o que vende solamente ropa negra, o solamente ropa con estuperoles y este estilo. Y se quiere posicionar en una parte del país como Ciudad Victoria, Tamaulipas. Simplemente tiene que salir a la calle para darse cuenta que su empresa no funcionaría, porque culturalmente no está tan aceptado ese tipo de moda. ¿Qué tipo de moda, por ejemplo, sí sería más fácil que una empresa llegue a ponerse? ¿Qué tipo de empresa de ropa podría ponerse sin ningún problema en esta parte del país? Ya vimos que probablemente una empresa que vende ropa gótica, ropa con estuperoles o ropa muy rockera, no va a funcionar. ¿Qué tipo de ropa? No tendría problemas. Por ejemplo, una marca como Cuidado con el Perro, ¿tendría problemas en posicionarse en esta parte del país o no? No tendría problemas. ¿Por qué? Porque no vende absolutamente nada que sea contracultura o que vaya fuera de las creencias o los valores de la sociedad. A lo mejor por ahí tiene ciertos diseños que son un poquito más novedosos que lo que había hace 20 años. Ya muchos papás dirán, no me gusta, pero pues X es una playera, es una blusa, es un pantalón de otra moda y ya, pero no genera el mismo disgusto que lo que veíamos con el ejemplo anterior. ¿Me explico? Es un tema cultural. Pero sigue siendo parte de la sociedad. La parte estadística que se mencionaba hace un rato de la edad, por ejemplo, es un tema de la sociedad. Temas culturales como este, de qué ropas usas y qué ropa no, es parte cultural. Vamos a otro punto, por ejemplo. ¿Qué tan seguido ven ustedes, cuando salen a la calle, qué tan seguido ven personas en traje? ¿Qué tan seguido ven personas en traje aquí en Ciudad Victoria? Muy seguido, poco seguido, casi nunca, casi siempre, siempre. Incluso, si vemos a una persona en traje, casi siempre hacemos esta broma de, bueno, una broma a lo mejor ya de tío, pero ¿dónde es la boda? ¿Dónde es la quinceañera? Exactamente, ¿dónde es la fiesta? Porque básicamente utilizamos ese tipo de vestimenta solamente para ciertos eventos muy especiales, casi nunca. En cambio, si vamos a la Ciudad de México, hay muchísima gente que utiliza traje. Tiene que ver en este caso, además de la parte cultural, la parte geográfica, la parte de demografía que incluye esta parte geográfica. Y en este sentido, como alguien decía por ahí, es prácticamente complicado que todos los días un trabajador, sin importar si es gerente o lo que sea, utilice traje todos los días. O puede ser que lo utilice, pero solamente dentro de su oficina. Sale a la calle, va en el carro y ya se quitó el traje. ¿Me explico? Por el calor que hace, por las condiciones de humedad, por el bochorno, por lo que sea. En cambio, en la Ciudad de México, al ser un lugar mucho más fresco, no tienen problemas. En Estados Unidos, en muchas partes del norte, no tienen problemas. En Europa no tienen tanto problema. Precisamente porque el tema de clima, en este caso, no les impacta tanto. ¿Vale? Entonces, eso también vendría a ser un aspecto social, por la parte demográfica, o incluso ambiental. Bien, entonces, la parte social, demográfica y cultural la conjuntamos en decir solamente factores sociales. Todos aquellos factores sociales incluyen aspectos como estos que vemos en pantalla.
tendencias, estilos de vida, demografía que tiene que ver con estadísticas. Por ejemplo, cuántas personas hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edad, de qué generación, etcétera. Qué opiniones tienen, qué actitud se tiene ante el consumidor y de las empresas, el punto de vista de los medios de comunicación, la imagen que tiene nuestra marca, las tendencias o patrones de consumo, modas, modelos a seguir, los eventos que existen en esta parte del mercado, las influencias o los personajes principales de ese lugar, además de factores étnicos o religiosos que podrían llegar a impactar. ¿Vale? Todos estos aspectos vienen a formar una visión de cómo se encuentra el mercado. Si nosotros nos damos cuenta que un mercado, una ciudad es sumamente religiosa, que el 95% de los habitantes de esa ciudad es de religión católica, por ejemplo, y yo quiero venir a vender productos relacionados con otra religión, pues tal vez no va a funcionar, porque no va a haber gente de esa religión en esa parte del país. ¿Me explico? Podemos hacernos distintas preguntas. Aquí ponemos algunos ejemplos. ¿Cuál es la tasa de crecimiento o el perfil de edad de la gente de ese lugar? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántas mujeres? Hacer rangos por edad, de tal manera que sepamos cuántos clientes puede existir. ¿Qué tal está la salud, la educación, la movilidad de las personas en ese lugar? Si yo quiero llegar a poner una escuela de educación superior, pero en ese lugar ni siquiera tienen prepa terminada la mayoría de la gente, pues entonces no va a funcionar. Mejor llego a poner una prepa o algo similar, o pongo otra cosa. Además de esto, identificar cómo se encuentran en términos de empleo los habitantes, qué grupos de edad existen, qué actitudes o tabúes sociales podría llegar a existir también, como lo que les comentaba hace un rato de esta persona gótica. E incluso, qué factores socioculturales pueden llegar a generar cambios para nuestro negocio. Como se los decía también el otro día con el ejemplo de la hamburguesa. Si llega una hamburguesa de otro país a posicionarse en México, pues seguramente tendrá que generar algún tipo de cambio, porque los gustos de las personas en nuestro país, es decir, es un factor social, son distintos de los de personas de Colombia o de Estados Unidos o de Francia, etc. Y a lo mejor aquí le añaden o le quitan ingredientes para que sea más del gusto de las personas. Por su parte, los factores ambientales, que David lo maneja en conjunto, nosotros lo vamos a manejar por separado. Los factores ambientales son todos aquellos que pueden llegar a impactar a una empresa, sí, pero específicamente vamos a relacionarlo con temas de ecología, medio ambiente, recursos y demás. Vamos a ser más concretos. Los factores ambientales incluyen la contaminación, incluyen los costos de energía, incluyen la escasez de algún recurso que tú necesitas o algún material. Incluyen los recursos renovables y no renovables que se pueden llegar a utilizar, las regulaciones, políticas y normativas en materia energética y ambiental. El hecho de que exista una normativa, por ejemplo, para que manejes tus residuos de una manera más eficiente. El hecho de que exista una política quizá para que utilices tu electricidad de manera distinta. A lo mejor algún bono que te pueden dar por utilizar energías limpias. Que bueno, en la actualidad tal vez no, pero en algún momento de la vida sí sucedió. Algunos aspectos que te pueden ayudar si es que estás ayudando al medio ambiente o aspectos del medio ambiente como tal que te pueden llegar a impactar. Digamos, por ejemplo, que yo quiero llegar a poner una nueva empresa en Ciudad Victoria y esa nueva empresa la quiero establecer en, no sé, digamos en la parte sur de la ciudad. Dentro de mi fábrica yo necesito una gran cantidad de agua para poder producir mi producto. Repito, voy a poner una maquiladora en el sur de la ciudad que necesita mucha agua. ¿Creen que eso esté bien o esté mal? ¿Hay algún factor por ahí que podría impactarme de forma negativa? Tengo una maquiladora que voy a poner en el sur de Ciudad Victoria y mi maquiladora necesita muchísima agua.
¿Habrá algún tema por ahí que pueda llegar a impactarme? ¿Por qué no me conviene ponerla aquí en la ciudad? Ya no respondió Bocanegra. Básicamente no hay agua. Hay muy poca agua. El suministro de este líquido es muy poco. Entonces, si mi fábrica requiere una gran cantidad de agua, pues tal vez en esta ciudad no sería como que la mejor idea. Mejor vete a otra donde no haya tantos problemas como aquí. O en el caso de que estés seguro que este es el mejor lugar por cuestiones de distribución o de logística, pues tendrías que llegar quizá a algún convenio con gobierno para que te llegue agua directamente a tu fábrica a cambio de que brindes una buena cantidad de empleos. Podría ser que llegues a ese acuerdo. Entonces, esa amenaza que encuentras al momento de ver que en ese mercado no hay agua, la conviertes en una posible oportunidad si es que te llevas bien o si es que llegas a alguna negociación con el gobierno del municipio, del estado o incluso del país para que te provean de agua a cambio de empleos, por ejemplo. El punto en todo caso es identificar todos los factores ambientales que pueden llegar a impactar a nuestra empresa. Aquí también, por ejemplo, les pongo una serie de preguntas genéricas. No son las únicas, hay muchísimas otras que se pueden hacer. ¿La ubicación geográfica tendrá algún impacto significativo? Ya les decía, en este caso, el tema del agua, pues lo muestra claramente. Los cambios climáticos. Digamos que yo quiero poner una empresa que se dedica exclusivamente a vender ropa de frío todo el año. Quiero poner una empresa que se dedique a vender ropa de frío todo el año en esta parte del país. ¿Cuánto tiempo creen que dure mi empresa? Si estoy hablando de que solamente voy a vender ropa de frío y la quiero poner aquí en Victoria, ¿cuánto tiempo creen que dure? Incluso si pongo mi empresa en invierno, me voy a dar cuenta que en invierno hace frío 3 días nada más, que en primavera hace frío como 4 días y en general en todo el año hace frío como quizá 20 días del año. Entonces, pues, no va a funcionar. Y en este caso, tiene que ver la ubicación geográfica, pero también el clima que hay en esa parte del país. No tendría sentido. Lo mismo con los demás aspectos. A lo mejor hay una política de eliminación de residuos, a lo mejor hay una ley que me permite, que me va a ayudar a poner paneles solares y ahorrar energía, o cualquier otro aspecto que podría ayudarme o que podría perjudicarme. ¿Vale? Esos básicamente son los factores sociales por una parte y los ambientales por el otro. El equipo comentaba también algunos otros aspectos que por ahí se podrían considerar. Específicamente temas de edad, obviamente, temas de consumo, temas de grupos generacionales, pobreza incluso y demás, se incluyen en los sociales y bueno, ya vimos los ambientales. Perfecto. Se nos acabó la sesión del día de hoy, sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan excelente noche, excelente fin de semana y nos estamos viendo el lunes. Muchas gracias, equipo. Y el lunes empezamos con el equipo 3. Hasta luego. Hasta el lunes, profe. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos el lunes.